Bueno, vamos a la primera parte. Vamos a dedicar unos 20 minutos a hacer una breve introducción del libro. El libro surge por esto que mencionaba Cristóbal y que mencionaba yo con respecto a él. Nosotros venimos hace muchos años trabajando estos temas y claro, la pandemia nos encontró muy bien posicionados para entender esa zona común o esa zona gris de la cultura digital en el mundo universitario. Y entonces, en marzo, cuando empezó la pandemia, le digo, bueno, vamos a aprovechar este momento y a publicar el libro. Estuvimos 2 meses trabajando y lo publicamos de vuelta, en abierto y descarga gratuita. En realidad, para nosotros no es un libro, es una especie como de ensayo, de documento, porque quizás le falte, no digo rigor, pero le falta un poco de profundidad en términos bibliográficos y demás. Pero es un documento que tenía el sentido de aprovecharse en ese momento, como bien plantea María, ¿no? Es decir, queríamos en mayo, cuando lo editamos, que fuera útil en ese momento, que era el inicio de la pandemia. Y en realidad hay un concepto que es transversal a todo el proyecto. Nosotros creemos que existe una conectividad de tipo tecnológica y existe una conectividad de tipo cognitiva y conceptual. La conectividad tecnológica cada vez es más for dummies, ¿no? Para tontos. ¿Por qué? Porque la industria tecnológica quiere que el uso de sus productos y servicios sea masivo. Entonces cada vez es más fácil utilizar la tecnología. Sin embargo, utilizar la tecnología no significa esa apropiación cognitiva o conceptual que se presenta como un gran desafío para muchas instituciones y que, bueno, como ha sido en este año y medio, ha sido toda una adaptación remota. Entonces, en el libro lo que hemos planteado son 10 capítulos muy simples, muy sencillos, donde planteamos lo que creíamos que estaba sucediendo más lo que nosotros sugeríamos como propuestas concretas, también muy simples, de lo que se podía hacer a partir del inicio de la pandemia. Y siempre hablamos de un concepto transversal también, que es el campus híbrido, ¿no? Es decir, todas las universidades siempre se han dedicado mucho tiempo a trabajar el campus presencial, ¿no? Lo arquitectónico, el edificio, las asignaturas, la biblioteca, todo lo que pasaba en el campus físico. Pero muchas descuidaban o directamente ignoraron el campus digital. Y de repente se encontraron con que les cerraron el campus físico y tenían que trabajar en el campus digital. Yo creo que una de las cosas que nos deja la pandemia, una de las pocas cosas positivas entre tantos problemas, es que vamos a tener que ahora más tener en cuenta el campus, ese segundo campus, que es el campus digital, que no es una web plana, que no es una web formal o una intranet, sino que es algo mucho más complejo, es una comunidad digital que hace cosas y que produce contenidos. Así que hemos dividido el libro en 10 capítulos y básicamente la relación, qué tendrían que hacer docentes y estudiantes, qué tendrían que hacer los gestores con respecto a esta interfaz campus y qué tendrían que hacer los gestores con respecto a la apropiación tecnológica. Así que lo invito a Cristóbal a que explique esa primera parte de los docentes y los estudiantes. Claro, mira, cuando yo revisaba el libro para preparar esta sesión, vi que tirábamos una pregunta que ahora se lee con un sabor distinto y decía, ¿se aprovecharán estos meses de encierro para realmente consolidar la apertura y hacer las cosas distintas cuando acabe la pandemia? Es decir, uno podría preguntarse, ¿no? ¿En qué medida estos últimos 12, 14 meses se han capitalizado en que vamos a salir, por lo menos con ideas frescas y distintas de cómo enfrentar? Y esa pregunta obviamente está en construcción. Pero yo creo que en estas redefiniciones, una cosa que queda súper claro y habla de la relación docente-estudiante, pero también habla del el cambio más estructural, esta conexión cognitiva y no tanto instrumental. ¿En qué medida podemos transitar a diseñar modelos donde pongamos menos atención en las tecnologías y más en las prácticas? Menos atención en si es offline o online. Si cada uno piensa qué ideas ha adquirido en el entorno presencial o el virtual, ni te acuerdas, no es relevante. Son ideas que muy probablemente sean ideas blended, ¿no? Y el aprendizaje yo creo que es 100% híbrido en términos de, por mucho que sea una experiencia presencial,
hay algo que aprendes de manera remota. Y si tienes una experiencia, un curso solamente en línea, es probablemente que en contextos físicos hagas un clic de una idea. Entonces, esas dicotomías que arrastramos del siglo XX hoy día, la verdad es que a veces no nos alcanzan para pensar, ¿no? Esta relación. Y de la misma manera, esto va a implicar, y esto ha sido un enorme reto en estos últimos meses, hablar este nuevo lenguaje, que no es un lenguaje tecnológico, es un lenguaje yo diría, de una pedagogía capaz de transitar en estos espacios. ¿Qué tiene que ser sincrónico y qué tiene que ser asincrónico? Yo tengo la impresión que hemos usado y abusado la videoconferencia hasta más no poder, y por eso hemos llegado al hartazgo de la fatiga de Zoom y todas estas cosas, porque hemos creído que una buena educación es 100% sincrónica, y a veces una fragmentación de lo que es en tiempo real y lo que es en tiempo asincrónico puede ser un buen camino. Pero esos cambios son difíciles, porque no tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? Tienen que ver con cuánto yo permito. Y también tiene que ver con una cosa que es difícil. La universidad siempre ha sido empujada por esta idea de que tiene que incorporar tecnología, porque una universidad no puede darse el privilegio de no tener tecnología, porque el futuro es tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces lo tecnológico hace ruido, porque a veces la tecnología es más forma que fondo, y a veces podemos tener tecnología muy de punta para replicar viejas prácticas, ¿no? Y entonces, ¿cómo avanzar en algo que es una idea que proponíamos en el libro de sin olvidarse el solucionismo, que es este concepto de Morozov que dice que todo problema tiene una solución tecnológica, sin olvidarse de eso, que obviamente es una limitación, o es un tecnodeterminismo, naturalizar el componente digital de una manera que pongamos apertura a lo tecnológico sin poner el centro ahí. Lo podemos llamar un escepticismo inteligente, lo podemos llamar desobediencia tecnológica, podemos ir en muchas líneas. Pero bueno, le doy a Hugo para que amplíe. Sí, ahí, digamos, nosotros lo que planteamos en el libro es como que cada uno tiene un rol en ese campus expandido, en esa universidad expandida. Probablemente en el caso de los docentes va en la línea de lo que tú planteas, ¿no? Es decir, un docente que deje de ser divulgador de contenidos y se convierta en un diseñador de experiencia de aprendizaje, en un mentor, es decir, que se haga ultra responsable de lo que sucede en el aula con respecto a la experiencia de aprendizaje del estudiante, ¿no? Es decir, y esto, claro, antes su responsabilidad era en la hora de clase que tenía, pero ahora ya es mucho más holística, porque ya no es solo en el aula, ya también es en el espacio asincrónico, ya también es en los contenidos que se consumen de manera más pasiva, también es propiciando el rol de prosumidor del estudiante, un estudiante que no solo consume cosas o contenidos, sino que produce contenidos. También lo es en el tema de la evaluación, o sea, un docente que entienda que tiene que salir de una dinámica tóxica de la evaluación y que la evaluación también es un proceso de aprendizaje. También lo es en el tema de la identidad digital, ¿no? Tú lo planteas en tu último libro en dos aspectos, digamos. Por un lado, lo que es, digamos, el cuidado de la identidad digital y por otro lado, lo que es la construcción de una visibilidad digital profesional del docente y del estudiante en un futuro mercado. O sea, yo soy muy fan de que los docentes y el equipo de gestión de una universidad tiene que contribuir a eso, tiene que ayudar a que el estudiante entre a la universidad con un perfil, probablemente con un perfil muy limitado, y salga al mercado de manera muy competitiva y agresiva, ¿no? En el sentido de tener su LinkedIn y tener sus contenidos y que alguien lo pueda buscar en Google y aparezca. Bueno, todas estas cosas que antes no tenían nada que ver con la docencia, hoy, creemos, tiene que ver con la docencia, ¿no? Y luego está eso con respecto a docentes y estudiantes, pero luego está con respecto a los gestores, ¿no? Y aquí hay como dos partes. Una que tiene que ver con la interfaz campus, lo que yo decía al principio, es decir, primero, ¿qué pasa con la vida en el campus en los 3 años de carrera, en el caso europeo de Bolonia, que suelen ser 3 años? Es decir, cómo hacer que esos 3 años le vuelen la cabeza al estudiante. Pero le vuelen la cabeza al estudiante no solo en lo que pasa en el aula, sino como experiencia comunitaria. A mí me gusta mucho lo que hacen las universidades anglosajonas en ese sentido, ¿no? Es decir, yo cuando estuve en Stanford estudiando y trabajando, lo que más me gustaba era lo que pasaba fuera del aula, ¿no? Es decir, juntarnos a jugar al frisbee
y a tomar cerveza los sábados a la tarde con nuestros mentores y con las familias de nuestros mentores. Es decir, nuestros mentores venían con sus parejas y sus hijos y jugábamos al frisbee, comíamos sándwiches y tomábamos cerveza y luego había un momento donde hablábamos de nuestros trabajos sentados en el césped del campus, ¿no? Y a mí eso me parecía genial, me parecía fantástico y me emocionaba mucho más a veces que la misma relación con el docente en el aula, ¿no? Esto tiene que ver con la interfaz campus física y con la interfaz campus digital. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es decir, ¿qué va a ser? ¿Un repositorio de contenidos? Que es un poco lo que está pasando ahora. Es decir, ¿va a ser, digamos, repositorio más Zoom o va a ser una comunidad que no dependa de manera desmedida de las asignaturas, del espacio físico del aula y sobre todo de las sesiones teóricas? Y entonces aquí se incorporan nuevas figuras, ¿no? Por ejemplo, un gestor de comunidad, personas que sin ser docentes permitan que sucedan cosas en ese espacio digital comunitario. Por ejemplo, diseñadores de portafolios digitales, como decía antes, que ayuden al estudiante a cuidar su visibilidad digital privada y fomentar su visibilidad digital profesional. ¿Qué pasa con los espacios lúdicos? Etcétera, etcétera. Es decir, todo ese mundo digital, de esa cultura digital que ya vivimos de manera lúdica hace 3 décadas, llevarla de manera radical al campus híbrido expandido, ¿no? Es decir, el campus híbrido expandido no es poner las clases en video o en podcast, que también, o hacer Zoom, que también, sino es una experiencia mucho más holística, comunitaria, ¿no? Aprendiendo de un montón de otras comunidades que ya existen en la red. Y por último está el tema de apropiación tecnológica, que tú eres mucho más experto que yo en esto, y le has dedicado como más energía a este tema, de qué hacemos qué hacemos con la parte de atrás de la tecnología, ¿no? Es decir, con la cara B de la tecnología. No sé, ¿qué nos dices en ese sentido? Buenísimo, solamente conectar con una idea de la interfaz campus que he visto este último año en Estados Unidos, y es que muchas universidades elite que nunca tuvieron problemas de financiamiento, ni de alumnos, ni de candidatos, etcétera. Por ejemplo, Harvard acepta solamente el 5% de los candidatos y lo presume como una universidad que excluye, no como una universidad que incluye. Muchos alumnos este año de pandemia decidieron no ir a la universidad y tomarse un año, gap year se llama en inglés, ¿no? un año de pausa, digamos, porque decían, por mucho que tome la universidad y me quede con el título, además de los $100,000 que hay que pagar, por supuesto, o algo así, voy a perder la parte de la red, de construir red con gente, de conocer a otros, de hacer potenciales socios, de hacer amigos, de vincularme, de aprender de gente de otras disciplinas. Y entonces, incluso las grandes universidades elite que han centralizado una parte importantísima de la atención, no sé si de manera justa o no, se vieron en este problema, que la gente no quería ir a la universidad en línea porque iba a estar el título, pero no iba a estar ese otro componente social, ¿no? O sea, en el libro hablábamos citábamos a Barabasi, que la reputación de la universidad no está solamente en su marca, sino que en toda esta estructura de conexión. Ahora, la tecnología es como el villano invitado, en términos de que abre muchas puertas y al mismo tiempo hackea muchas estructuras de poder. Cuando un docente incorpora la tecnología, tiene que entender que hay una descentralización del punto de referencia del acceso a la información, ¿no? Siempre hay efectos colaterales de la incorporación de tecnología. Cuando los estados incorporaron tecnología, bueno, los estados dijeron, tenemos más control sobre la ciudadanía, podemos vigilar cada ciudadano, pero al mismo tiempo la propia ciudadanía tomó herramientas y construyó Wikileaks para dar vuelta la nariz al plan original. O sea, siempre hay efectos colaterales. En los docentes pasa igual. El docente puede maximizar su capacidad utilizando la tecnología, pero el lado B es que el centro del acceso a la información ya no es el docente. Y eso implica una reconfiguración del rol, implica repensar las estructuras de las dinámicas de aprendizaje, que el sujeto que aprende tiene mucho mayor protagonismo, y por lo tanto las formas de evaluar no pueden ser las mismas, porque la verdad es que ahora el conocimiento se construye de manera más horizontal. Esta idea de la persona más inteligente en la habitación es la habitación, ¿no? Ahora, una de las cosas que está pasando con cierta celeridad es
que mientras más pasamos en distintos canales digitales, más, ¿cuál es la palabra? Más información dejamos sobre nuestras conductas, sobre nuestro uso de tecnología, sobre nuestras frecuencias de interacción, sobre las maneras que aprendemos, las maneras que nos vinculamos, ¿no? Y muchas veces tengo la impresión que esa información, que puede ser enormemente rica para estimular el aprendizaje, está absolutamente subutilizada, ¿no? Porque está fragmentada en distintas plataformas, porque hoy día es una conversación de o técnicos o estadísticos, y no está al servicio de los docentes a la hora de poner eso a la lógica del aprendizaje, ¿no? Con una buena analítica de datos, y esto lo analizamos en el libro, podemos entender cómo la gente aprende, podemos entender qué estrategias pedagógicas son las más efectivas, podemos entender cuántos estudiantes están aprendiendo, cuántos están cayendo, y esa información, que es oro bruto, oro puro, a veces por no saber utilizarla, la desperdiciamos. Segundo lugar, utilizar las tecnologías de manera intensiva, y hoy día el discurso de la universidad está profundamente vinculado a esto, implica un rol de responsabilidad. No hay interacción con tecnología si no hay responsabilidad. Las tecnologías amplifican capacidades y aumentan también las responsabilidades. La pregunta está en qué medida las universidades están protegiendo a sus estudiantes, a sus docentes y a su comunidad con esta inmensa cantidad de datos. Yo pensaba, hasta la universidad más progresista desde lo ideológico es una enorme donante de datos a las multinacionales. Y entonces, ¿quién está cuidando eso? ¿Bajo qué reglas? ¿Cómo hacemos para cambiar y que haya más transparencia, más sensibilización, que cualquier disciplina entienda jugar con este lenguaje? Y la última idea con respecto a esto de la tecnología es que esto de la inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción. El uso de mecanismos de reconocimiento de voz, reconocimiento de facial, reconocimiento de audios, ya es algo totalmente incorporado en el día a día. Lo han incorporado los estados, las universidades poco a poco lo van incorporando, y esto también implica redefinir las reglas del juego, en términos de, no es que los robots van a quitarle el trabajo a los docentes, pero hoy día en la pandemia muchos niños están aumentando su proceso de aprendizaje con un chatbot. Y de nuevo, no es para decir esta vieja idea, nos quedamos todos desempleados porque los robots llegan o hay mecanismos de inteligencia artificial, no. Pero es fundamental, primero, entender estos sistemas. Segundo, separar el ruido de la señal, porque muchos son ruidos, ¿no? Y tercero, ver cuál de estos pueden estar al servicio de nosotros. Yo estaba estudiando ahora China y la incorporación de inteligencia artificial para enriquecer los procesos de aprendizaje, ahora en tiempos de pandemia, es brutal. El dinero que están invirtiendo ahí es gigantesco. Y el llamado no es a que todos seamos expertos en inteligencia artificial, pero por lo menos que tengamos un alfabetismo de datos básico para entender cómo los sistemas nos llevan a tomar una u otra decisión. Hugo. Sí, a mí lo que me gusta de esta última parte del ensayo es que es lo que más mira al futuro, ¿no? Porque lo otro tenía que ver con respuestas a la emergencia. Pero hay dos aspectos que tienen que ver con el futuro, que es la analítica de datos y el tema de la inteligencia artificial. Que de verdad no es un tema de actualidad, no es un tema de debate permanente en nuestras universidades en América Latina. Y tiene que empezar a hacerlo, porque tengo la sensación de que otra vez, si nos retrasamos en esto, cuando venga otro cisne negro, que sea no sé cuál, como el que estamos viendo ahora, volveremos a estar atrasados, ¿no? Es decir, es un llamado a atención. Ya es hora de que haya alguien, que haya diseñadores, instruccionales, gestores, técnicos en las universidades que empiecen a tener estrategias de analítica de datos, y de analítica del aprendizaje y de inteligencia artificial. Y lo planteamos como los dos últimos temas para salir de la experiencia remota de aprendizaje urgente y pensar en un campus híbrido mucho más sólido, mucho más potente y mucho más profundo, ¿no? Y me quedo con ese énfasis. Bueno, ¿qué 3 acciones le recomendarías a un docente universitario para que sean rápidas, baratas, innovadoras y escalables, para que empiece a hacer la semana que viene? Yo soy un desastre dando recetas, soy un desastre. Además que tiene que ver con el tipo de universidad que uno quiere, ¿no? Y además que hay que decirlo, es súper importante decirlo, el modelo tradicional de cátedra, uno habla, el resto escucha, ha sido increíblemente resistente a cambios durante los últimos 1000 años, ¿no?
1000 años ha permeado, o sea, tampoco vamos a esperar que por un par de meses de pandemia el mundo va a cambiar de la noche a la mañana. Pero hoy día escuchaba en la mañana un estudio que se hizo en Inglaterra que decía, esto aplica al Reino Unido nomás, que el 86% de los empleadores no les interesa de qué grado egresan sus estudiantes. El 86% para ellos es un valor irrelevante. Lo que quieren saber es la experiencia, lo que quieren saber es cómo resuelven problemas, y lo que quieren saber es que sea una persona que sume el equipo y no que sea un punto de caos y de divergencia, ¿no? Mira qué interesante, o sea, esto dice un montón de dónde habría que poner la atención. Entonces, yo no me atrevo mucho a dar 3 así como pasos para sobrevivir la semana que viene, pero se me ocurren algunas cosas que podemos explorar. Primero, yo creo que es súper importante que los docentes de la carrera que sea puedan hablar varios idiomas. Puedan hablar el idioma del alfabetismo científico, también el alfabetismo financiero, el idioma tecnológico, hablamos del pensamiento computacional, pero también el idioma de la ética, de la tecnología, que puedan hablar el idioma del medio ambiente, fundamental para todas las carreras, y también el idioma de equidad de género. Son puros idiomas que hay que hablar hoy día y que no tienen que estar fragmentados a un campo disciplinar o a una facultad. Si un profe no es capaz de hablar esos idiomas, y va a ser un poco inmigrante, como decía Prensky hace 10 años. El segundo, yo creo que tenemos que buscar es que ni los edificios ni la burocracia sean las excusas para no poder cambiar. O sea, es facilísimo apuntar a cuáles son las posibles causas para explicar el no cambio, ¿no? De hecho, hay en Internet un montón de listas de buenas maneras para encontrar una explicación para qué no hacer las cosas. Es súper divertido porque aplica casi para todo, ¿no? Y entonces, si ni los edificios ni la burocracia puede ser una barrera para justificar el cambio, entonces estamos en una situación mucho más distinta, porque cualquier profesor puede ser un facilitador de cambio. Y lo tercero, que yo creo que es importante, es cómo asegurar que los temas que se discuten dentro del aula sean realmente relevantes en términos de las problemáticas de la sociedad, ¿no? Eso, no estoy en contra de los análisis teóricos, es súper importante, pero a veces se nos pasa la moto, hacemos mucho análisis teórico y hay un divorcio enorme con lo que pasa en la realidad. O sea, no hay asignatura que no pueda tener un vínculo directo o indirecto con el medio ambiente, con las inequidades, con migración, con los retos de tecnológica o de ética. Son algunos ejemplos rápidos, ¿no? Pero si las clases que dan los formadores no tienen que ver con estas cuestiones, me parece que hay un puente que está cortado. Entonces, bueno, ninguna son recetas, en algunos casos aplicará más que otras, pero son cosas para pensar este perfil. Bueno, pero hay algo transversal ahí que tiene que ver con darle mayor entidad al currículum oculto. Muchas de las cosas que estás hablando no es de... tú no estás diciendo agreguemos contenidos de medio ambiente. Estás hablando de currículum oculto, ¿no? Y volvemos a esa idea que a mí me fascina, que es un docente que deja de ser divulgador de contenidos, que no tiene que saber sobre, digamos, temas de ecología, sino que en todo su ejercicio docente, su transversalidad como mentor y como divulgador, aparecen estos temas, ¿no? De alguna o de otra manera. Y es esta transversalidad. Hoy me pasaste un WhatsApp buenísimo que hablaba de esto, de universidades que cada vez más están dejando de lado digamos, el diseño basado en asignaturas. Vieron, todos sabemos, ¿no? Es decir, la universidad latinoamericana se diseña a partir de cátedras, asignaturas, carga horaria, y a partir de ahí va bajando todo, ¿no? Y claro, me parece que eso en algún momento se va a romper, ya se está quebrando y en algún momento se va a romper definitivamente. ¿Qué me pasabas hoy, si lo recuerdas? Me acuerdo perfecto, sí, sí, y era preparando esto, ¿no? Que tiene que ver con esto de cuáles son las lecciones no aprendidas de la pandemia. Y yo creo que una lección que todavía no terminamos de cerrar es esta idea de que hay una desconexión cognitiva, digamos. Esta palabra que usamos nosotros en castellano, el claustro, es una palabra muy dolorosa, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que encerrar en un claustro? O en inglés, la torre de Ivory, el Ivory Tower, ¿no? Que yo creo que no tiene que ver con que hay un diseño perverso detrás, sino con esta idea de una herencia analógica que nos cuesta horrores desprendernos, ¿no? Y lo hemos demostrado una y otra vez, que podemos tener nuevas tecnologías para hacer bien
viejas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la Universidad del Reino Unido, que celebra la tradición, y la tradición, yo no tengo nada contra la tradición, alguien dice, ya está, no da más, hay que construir puentes entre las disciplinas y hay que crear una escuela interdisciplinaria, ¿no? Una universidad que se piense y se conciba como interdisciplinaria, que no se organice en base a carreras, se organice en base a problemas, algunos de los cuales ya te mencioné. La fragmentación de esos problemas, la conexión de los problemas es lo más parecido a cómo funcionamos en la vida real. Y cuando no ocurre eso, entonces tenemos docentes y también me incluyo, que no hablan los idiomas de otros docentes. Tú y yo participamos mucho de proyectos de investigación europeos y me tocó participar en muchos proyectos donde había gente de filosofía y gente de programación o de biología, y cómo se descartaban y se menospreciaban unos a otros porque no tenían el saber de su campo, ¿no? Que es lo más fácil, reducirte en tu pequeño claustro. Entonces, ¿cómo hacer para ir más allá? Yo creo que es esta idea de la que se llama la escuela interdisciplinaria. Y el rector decía algo bien interesante, un poco tonto, pero interesante. Decía, ¿por qué hay carreras hoy día que nunca abren una planilla de Excel? Hay carreras que nunca durante los 3, 4, 5 años van a abrir una planilla de Excel, cuando hoy día para cualquier negocio, para cualquier organización es fundamental aprender a organizar una planilla de Excel como una metáfora de una manera de pensar, ¿no? Y entonces, ojo, no estoy diciendo que todos tienen que ser empresarios, pero estoy diciendo que todos tenemos que hablar varios idiomas, y la mejor manera de eso es que la universidad construya mayor vínculo entre las distintas partes. A mí quien me gusta mucho que habla de esto, de esa transversalidad, es un profe de la UBA, que es Alejandro Pisitelli, a quien admiramos mucho, y él siempre, hace muchos años, insiste con esta idea de enseñar todo de manera transversal y digamos, y desde el desaprender, ¿no? Es decir, todo desde el desaprender. Y tú lo dices mucho, todo desde las preguntas, ¿no? Es decir, no tanto las respuestas, sino nuevas preguntas divergentes a lo que pensamos ahora. Alejandro dice una cosa que me gusta mucho, que yo siempre repito, es más brújulas y menos mapas. Más brújulas y menos mapas significa, no me des recetas, que tus recetas no me van a funcionar en mi contexto, pero brújulas, que es decir, mostrar orientaciones, mostrar preguntas, mostrar desafíos, es una mucho mejor manera de navegar. Y para terminar con esto de las lecciones no aprendidas, Hugo, y ahora voy a ir a tus preguntas, hace poco leí una entrevista que recomiendo mucho a Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes en Colombia, y él dice que muchas universidades van a empezar a concebirse a sí mismas como plataformas. ¿Y qué quiere decir con esto? Hace 10 y 20 años, las universidades, cuando entran al tema de e-learning, utilizaban ya sea Moodle, Blackboard u otro proveedor, donde el commodity era la tecnología, donde se daban los contenidos en cualquier plataforma. Si había convenio con Blackboard, lo dábamos con Blackboard. Si se iba a Moodle, lo usábamos con Moodle. El valor central no estaba ahí. Hoy día la cosa empieza a cambiar. Hoy día las universidades hacen cola, muchas, no todas, para estar en Coursera, para que sus contenidos estén en Spotify. Y la universidad empieza, en algunos casos, a convertirse en el commodity porque el centro está en la plataforma. Y eso es bien grave porque en verdad yo no sé si estamos ponderando lo que significa esto y a qué riesgo. Y él dice, bueno, hay universidades que van a concebirse como plataformas, es decir, que son el commodity de estar en la visibilidad mundial, YouTube, qué sé yo, y otras que plantean esta tensión de no, la universidad liberal, ¿no? Volver a las raíces, todo escenario tiene que estar bajo los principios liberales. Y no neoliberales, liberales. Y ahora, ¿y qué pasa si podemos un poco dialogar con ambos caminos? ¿No? Que no sea A o B, que no sea pasta o pollo, sino que sea un poco de los dos en los mejores contextos. Yo creo que ahí, en ese menú de opciones, es donde todavía nos falta camino por avanzar.